Muy buenas a todos, bienvenidos al informe mensual y semanal para el mes de mayo y la primera semana de mayo del año 2016 para el mercado de divisas, commodities e índices. Bueno, comenzando con el gráfico mensual del euro, observamos una vela que no nos aporta mucha información. Sí, es una vela de cuerpo estrecho, en lo que nos indica que estamos dentro todavía de esa fase de consolidación de la parte superior. Recordemos que las consolidaciones retroceden, mantienen en un rango, entonces hipotéticamente el precio debería venir nuevamente a realizar un movimiento bajista, sí, pero eso no lo sabemos aún. Debemos esperar el desarrollo de este mes para determinar esa situación. Por ahora nos ha dejado una vela que no aporta información y que nos deja entrever que el mercado está indeciso. En el gráfico diario semanal observamos una vela de mucha volatilidad, ¿sí? Pero no ha podido superar este nivel clave del 1.1500 aproximadamente. Ese nivel es clave para ese instrumento. Nosotros vemos un posible movimiento a la baja dado a las fluctuaciones y ondulaciones que tiene este movimiento, que para nosotros es correctivo, eminentemente correctivo frente a este movimiento impulsivo. Entonces el principal escenario para nosotros va a ser una nueva fase bajista en este instrumento. Todavía no sabemos en qué momento se va a dar, pero esta zona es crítica e importantísima para determinar las situaciones. Esa es la hipótesis principal que tenemos nosotros. Bueno, en el gráfico diario observamos cómo el precio ya viene a buscar nuevamente los niveles de resistencia de estos niveles importantes. Vamos a ver cómo se desarrolla este nivel en estas zonas del recuadro azulito del 1.1500 aproximadamente. Recordemos que es una resistencia semanal y debemos de esperar un cierre en gráfico semanal, ¿sí? O quizás mensual para determinar el rompimiento de la consolidación, porque muchas veces el precio puede venir a rupturarlo y lo niega dejando una mecha en gráficos mayores. Bueno, en este marco de tiempo no hay mucho que decir, el precio buscando nuevamente máximos. Vamos a ver cómo se desarrollan estos máximos, que son de vital importancia para ese rango que tenemos planteado en gráfico mensual. En gráfico de 4 horas, los niveles claves a vigilar son esta línea de aceleración alcista y este nivel de soporte ubicado en 1.1214 aproximadamente, y también el número que comenté anteriormente de resistencia, que es el 1.1500. Bueno, por su parte, la libra dólar, vamos a verlo en gráfico mensual, ha tenido una bastante volatilidad este mes, llegando a un nivel de resistencia que antes era soporte, ley de polaridad, y probablemente el precio puede venir aquí a realizar algún tipo de rebote bajista. Está en un punto crítico, dado también porque en gráfico semanal tenemos un patrón de cambio que podría determinarnos algún tipo de cambio de tendencia, pero vamos a analizarlo más a detalle. En gráfico semanal observamos que nos encontramos en esta zona del 1.46200 a 1.47300, más o menos unos 1500 pips. Observamos como el precio tenemos dos situaciones. Primero, el hombro cabeza hombro invertido, que ya dio señal de entrada, ¿sí? Pero segundo es la señal que nos dio en gráfico mensual, ¿sí? Usualmente en gráfico mensual no, digamos que el cambio de secuencia vendría al 1.6000. Entonces, para nuestra óptica y punto de vista, es probable, hay que estar muy pendiente de los gráficos intradiarios, que el mercado pueda venir a realizar nuevamente búsqueda de mínimos, ¿sí? Sin embargo, tampoco descartamos el de máximos dada la señal que tenemos en gráfico semanal. Por eso hay que estar muy cautos y muy cautelosos a lo que pueda estar en el instrumento esta semana. Esa zona es vital, sí, porque también esto se podría ver, sí, como un movimiento correctivo triple, como en forma estructural de ondas de Elliot, y que vendría nuevamente a caer, sí. Entonces hay que estar muy pendientes de esa situación. En gráfico diario, en gráfico diario estamos en este punto crítico, este nivel de resistencia 1.46700. Esta zona de línea amarilla es muy importante, de nivel de 150 pips aproximadamente. Vamos a ver cómo se desarrolla el instrumento en esta zona, pero la situación es muy parecida a lo que hemos dicho en gráfico semanal. Tenemos el hombro cabeza a hombro bien estructurado, bien delineado, bien configurado, pero este movimiento alcista no tiene su respectiva potencia. Me deja entrever que el mercado debería haber realizado un movimiento mucho más fuerte al alza para poder determinar
un verdadero cambio de psicología del precio a mediano plazo. Por ahora el mercado pues está realizando esta situación. Vamos a ver si toma el hombro cabeza a hombro o toma la corrección triple de esta manera como movimiento correctivo en gráfico semanal y mensual para venir a caer nuevamente. Hay que estar muy atentos a eso. Siempre tenemos que tener dos hipótesis, dos panoramas. Por su parte el australiano dólar en gráfico mensual nos ha dejado una vela de indecisión. Sí, una vela de indecisión luego de la vela del mes de marzo potente al alza. Nos dejan traer posibles movimientos correctivos en esta zona. Vamos a verlo en gráficos más pequeños. En gráfico semanal observamos que el mercado le ha costado mucho venir a rupturar estos niveles de resistencia. Aparentemente se viene ya un movimiento correctivo frente a este anterior. De este movimiento se viene un movimiento correctivo. Vamos a verlo en gráficos más pequeños. En gráfico diario, acá tenemos la situación. Observamos, habíamos dicho anteriormente que venía mostrando debilidad del activo por la debilidad del precio en cuanto a los retrocesos, ¿sí? Cada vez retrocedía más el anterior impulso y ahora ha dejado una vela de rango amplio bajista muy importante que digamos que estructuralmente ha dejado en debilidad al australiano, ¿sí? En corto plazo para esta semana. Aparentemente en esta zona se está realizando un primer máximo menor en esta zona, ¿sí? Que podría venir a caer. Aparentemente como primer objetivo estos niveles del 1.7923, 7492, perdón. En gráfico de 4 horas vamos a verlo, observarlo como el mercado viene con esta fuerte vela bajista, cambiar el sesgo totalmente en gráficos intradiarios. Así que el panorama es el siguiente: si el mercado viene y ruptura en gráfico diario y 4 horas este nivel de soporte, a corto plazo y mediano plazo se cambia totalmente la secuencia del australiano, ¿sí? Y acá aparentemente está realizando un tipo de máximo menor, un segundo máximo menor que quizás viene a buscar estos niveles objetivos. Sí, estructuralmente este retroceso está haciendo más o menos un retroceso complejo de varias ondas que hay que determinarlo en gráficos más pequeños, pero por ahora el sesgo es bajista para nosotros esta semana del australiano. El dólar canadiense, vamos a ver el dólar canadiense en gráfico mensual, ha cerrado con una vela de decisión bajista en esta zona, rupturando este nivel con decisión 1.2804. Tiene mucho espacio para seguir cayendo, pero nosotros vemos que es sano que venga a realizar un rebote en este mes. En gráfico semanal observamos la fuerte caída que ha tenido y la verticalidad. Esto no es sano ver un movimiento tan fuerte y vertical. Ya es justo y necesario un movimiento correctivo al alza, ¿sí? Un movimiento correctivo. Vamos a evaluarlo en gráficos más pequeños, pero por su parte el gráfico semanal nos ha dejado una vela que no aporta mucha información. En gráfico diario observamos esta situación, observamos que cada vez que el precio ya avanza hacia hacer nuevos mínimos, las velas son cada vez más pequeñas. Esto nos indica que ha perdido mucha volatilidad y fuerza en el instrumento, y evaluar la zona cuando venga a venir a buscar esta línea de tendencia bajista es importantísimo para determinar ese posible rebote que le estamos apostando a este instrumento. En gráfico de 4 horas observamos lo mismo. Desde la semana pasada mucha volatilidad, el precio no avanzó mucho, mucha erraticidad, y el mercado, si viene a rupturar esta semana esta zona del 1.2690 aproximadamente, que sea con convergencia esta resistencia con esta directriz bajista, se pondría a venir el movimiento importante hacia el alza. Bueno, por último, el yen fue protagonista la semana pasada por un fuerte movimiento a la baja. La verdad es que ha estado muy volátil la semana pasada el yen, por decisiones de tipo de interés de política monetaria de Japón. Ha generado una vela totalmente bajista que nos indica que el mercado va a venir a buscar estos niveles de soporte de los 170 aproximadamente. Por ahora vemos, esta es la información que nos da en gráfico mensual, pero en gráficos más pequeños observamos que se pueden presentar rebotes. En gráfico semanal observamos que anteriormente nos había dejado una vela supremamente fuerte al alza y viene y la niega totalmente. Entonces el panorama cambia otra vez, y cualquier rebote hacia estos niveles de soporte que ya son resistencia son oportunidades vendedoras intradiarias, ¿sí? En gráfico diario vemos cómo el precio ha venido a rupturar esos niveles, y los niveles de búsqueda
los 107.65 aproximadamente podría ser oportunidad de niveles o zonas de posibles ventas que se puedan estar presentando en gráficos 4 horas e intradiarios. Gráfico de 4 horas, observamos ya la fuerte caída del instrumento en la semana pasada y un movimiento se puede venir a esperar a buscar estos niveles al alza de los 107.97, 107.90 para venir a realizar el respectivo retroceso y venir a buscar nuevamente los mínimos. Vamos a ver. Por su parte, el mercado de commodities, vamos a ver el oro, fue el protagonista de la semana, ha generado una vela, este mes generó una vela bastante importante al alza, ya ha cambiado el sesgo bajista que venía del instrumento de hace aproximadamente 5 años, ¿sí? Entonces se puede venir ya a la finalización aparentemente de ese movimiento correctivo que habíamos tenido en 5 años. Entonces este movimiento que se viene va a ser supremamente importante e interesante para el oro. Gráfico semanal ha roto la consolidación que habíamos tenido con una fuerte vela de decisión alcista, retrocesos comprables totalmente. Debemos esperar un movimiento correctivo en esta zona para seguir demandando este instrumento. En gráfico diario, estas dos velas rompen toda esta consolidación que se presentó en esta zona, y ahora esperar retrocesos hacia estas zonas serían totalmente oportunidades compradoras. En gráfico de 4 horas no hay mucho que revisar, potente movimiento al alza. Vamos a evaluar movimientos correctivos en este movimiento, este primer envión impulsivo. Entonces venir a retroceder, quizás a venir a buscar estos niveles de soporte, de resistencia anterior que se convierten en soporte, para venir a buscar acá oportunidades compradoras. Vamos a ver si da la oportunidad el oro, perdón. El petróleo en gráficos mensual genera una vela de decisión alcista importante, ¿sí? Un rebote ya bastante interesante ha tenido este instrumento, pero me parece a mí que todavía le falta una nueva caída al instrumento para venir a realizar ya el mínimo ortodoxo de toda esta caída, ¿sí? Entonces estamos evaluando la posibilidad de que venga a caer nuevamente. No sé si vaya a ser nuevos mínimos, probablemente no lo haga, pero de que haga un nuevo movimiento bajista antes de seguir rupturando estos niveles de los 60 y de los 50 dólares el barril es muy factible. En gráfico semanal nos ha generado una vela de decisión alcista, una vela cada vez el mercado extendiéndose más, pero a su vez ya acercándose a zonas bastante importantes de resistencia, como son los 50 dólares la onza, la del barril, perdón, el dólar es el barril. En gráfico diario nos ha generado una vela de indecisión que nos indica que probablemente se pueden venir nuevos movimientos a la baja. Se puede generar el día lunes, el día de mañana, esta sesión, un movimiento así rojo sería ideal. Quizás sería más interesante si rupturar estos niveles de soporte de los 42.50 para cambiar el sesgo totalmente en gráfico diario y gráficos más pequeños. El gráfico de 4 horas, como se puede observar, nos encontramos en una venta, apostándole a ese posible movimiento bajista. En esta venta se dio por gráficos más pequeños de 15 minutos por un movimiento, un cambio de secuencia. Entonces estamos vendidos esperando a que el movimiento venga y realice este movimiento bajista, pero recordemos que tiene mucha fuerza al alza, entonces se podría presentar quizás no sé, testear nuevamente los niveles de techo y acá sí generar la caída, porque este mínimo representativo de esta zona está muy distante del precio, y muchas veces el mercado realiza estos tipos de movimientos para eliminar ese recorrido tan fuerte que tiene que hacer. Bueno, por último los índices, vamos a ver el S&P 500 en gráfico mensual, deja una vela de indecisión en la parte superior de esa línea descendente, una vela de indecisión muy interesante. Esta vela muy interesante lo que deja el mes de abril el S&P 500. Probablemente se puede venir acá a realizar esta caída, esta caída, una vela bajista importante. Vamos a ver si lo realiza. En gráfico semanal observamos la volatilidad que ha tenido esta semana, una vela que intenta absorber la semana anterior. En el gráfico diario observamos que el precio ya ha venido a realizar un primer máximo menor en esta zona, vamos a ver si el mercado alcanza a romper estos niveles de soporte de los 2033 aproximadamente.
Por último, el gráfico de 4 horas observamos ya el cambio de secuencia, un primer máximo menor que fue totalmente operable. Ahora el mercado ha tenido reacción alcista, puede que el mercado venga a realizar un movimiento correctivo de 3 patas para venir a seguir cayendo. Vamos a ver esa posibilidad o venir a retroceder toda esta caída primeramente con esa forma, con ese tipo de corrección. Vamos a ver lo que puede estar realizando este instrumento, pero el panorama es bajista para este instrumento y en general para los índices. El Nikkei ha generado una vela de mucha volatilidad en gráfico del mes de abril, mucha volatilidad, no aporta información. El gráfico semanal ha negado 2 semanas, muy importante ese movimiento. Observemos que anteriormente, la semana pasada habíamos dicho que como el precio había rupturado ese nivel y podría haberse un fallo de tendencia, ahora bien lo negó totalmente, ahora cambia totalmente el escenario y rebotes son totalmente vendibles. En gráfico diarios, 2 velas bajistas muy interesantes, muy importantes, y la ruptura, y esta zona de los 1363 se hacen atractivos para buscar posibles niveles vendedores para generar un primer máximo menor. Por último, el índice de Australia, en gráfico mensual observamos la fuerte volatilidad que ha tenido el precio este mes. Recordemos que está en una fase de consolidación de esta zona, está en una consolidación, aparentemente está haciendo un primer máximo menor luego de toda esta subida, y de ser así se podría presentar un movimiento a la baja muy interesante. No se les haga raro venir a negar esta vela con una vela roja este mes, el mes de mayo. El gráfico semanal, el mercado, si bien es cierto, vino y rupturó este nivel de resistencia y generó un primer mínimo mayor, también tenemos que tener en claro que nos encontramos en una fase de consolidación y que esto podría ser el último movimiento al alza. Me explico, vamos a ver si me trato de explicar. Vendría el precio así aproximadamente, más o menos esa estructura que tenemos. Todo esto es como una fase consolidativa y que este último movimiento sea el detonante para venir a buscar nuevamente mínimos. Entonces hay que estar muy pendientes de la situación y más aún de la vela que nos ha dejado esta semana, que es una vela totalmente de indecisión. En gráfico diario está en una fase de consolidación. Vamos a ver, el nivel importante de resistencia es el 5291 y el de soporte en 5160, nivel clave para vigilar porque se podrían venir movimientos muy importantes hacia la baja. Entonces el escenario es bajista. Bueno, este ha sido todo el informe de esta semana. Puntos críticos en varios instrumentos. Se prevé una semana de bastante volatilidad. Espero que haya sido de utilidad este informe. Muchas gracias a todos.